Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Preparad el camino. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, los versículos del 3 al 6. Dice así: entonces Juan, el Bautista se refiere, fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Recordemos, hermanos, que el bautismo de Juan era una proclamación, un llamado al arrepentimiento para así poder recibir el perdón de pecados. Según el Evangelio de Marcos, Juan decía que vendría otro después que él, que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. Luego vemos en Marcos capítulo 1, verso 5, donde dice: toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban, cuando reconocían sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Sigamos con Lucas capítulo 3, verso 4 ahora. Dice: Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles, dice el verso 5, serán rellenados, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Hermanos, la voz de Juan era una voz que exigía una preparación para poder seguir a Dios. Juan clamaba por un arrepentimiento necesario para así poder recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Los corazones debían estar preparados para aceptar a Jesucristo y aceptarlo de una forma en la forma en que llegaría ese Mesías tan esperado, ese enviado Salvador que todos esperaban. Ellos no pensaban precisamente en su arrepentimiento, se consideraban buenas personas, se consideraban y decían ser hijos de Abraham. Ellos esperaban un Mesías que les solucionara su problema. Pensaban que ese Mesías Salvador sería una persona poderosa en armamento y que los libraría de la opresión del Imperio Romano. Cuando vieron que sus armas eran el amor, era la misericordia y que hablaba de la necesidad de arrepentimiento para ser salvo, lo rechazaron. Lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 15. Dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia del Evangelio. Y vemos en Juan 1:11, vemos la reacción, el rechazo de muchos. Dice así: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Hoy, hermanos, ocurre lo mismo. Muchos, cuando les hablamos del Evangelio, lo que buscan precisamente es que Dios solucione sus problemas y piensan que son personas buenas y que no tienen necesidad de arrepentirse. Quieren los beneficios, pero no quieren la responsabilidad. El anuncio de Juan, que se mantiene hoy vigente, es que nos preparemos, que preparemos un camino desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro ser, que ese interior, que ese corazón duro, esto habla de la dureza del desierto que menciona Isaías, se convierta en un corazón blando y limpio, donde la palabra de Dios, donde Jesucristo pueda dar fruto para salvación. Si seguimos analizando el pasaje de Lucas 3, vemos las consecuencias de no rechazar a Cristo, de reconocer los pecados y de poder ser perdonados, y así, al no rechazar su palabra, dice: los valles serán rellenados. ¿Qué quiere decir? Los valles hablan de depresión, pero la palabra de Dios afirma que toda depresión será quitada, será rellenada, seremos liberados de esa plaga. También desaparecerá toda duda, también desaparecerá el temor y toda desesperación. También leemos que las montañas y las colinas serán allanadas. Esto habla que al arrepentirnos, al reconocer nuestros pecados, al confesar a Cristo como Señor y Salvador, se derribará toda montaña, toda colina de orgullo, de soberbia, de engaño y de vanidad.
Habla también la palabra de Dios en este pasaje que las curvas serán enderezadas, o sea, todo lo torcido será enderezado y también los lugares ásperos serán suavizados. Esto habla que después de nuestra entrega y arrepentimiento genuino, nuestros instintos carnales, el querer autocomplacerse a sí mismo, serán desechados y desaparecerá toda aspereza de nuestra vida. En definitiva, que nuestro corazón de piedra, por culpa del desierto espiritual en que vivíamos, se convierte en un corazón blando, en un corazón de carne, donde la palabra de Dios produce fruto y un fruto abundante. Y luego tenemos la consecuencia, el testimonio de esto. Dice así el verso 6, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Hermanos, termino ya con un punto final. Debemos también prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está muy próximo a llegar. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.